pusieron mal. Bueno, ahí arrancamos. Viene Victoria. Me parece importante grabarla porque si somos poquitas puede ser que después alguna la necesite ver también. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que venimos viendo en planificación. A mí se me ocurrió compartirles a todas una planificación que hizo una estudiante de un año anterior sobre migraciones de tercer grado de la primaria y empezar a debatir y pensar la planificación a partir de ese documento, ¿no? Una planificación. No existe la planificación perfecta, ¿sí? Sabemos que la planificación no va a ser llevada a la práctica tal cual está escrita, ¿sí? Ustedes me van diciendo si están de acuerdo o me pueden escribir en el chat también y después les voy a dar la palabra también, o me piden la palabra, como quieran. ¿Por qué digo que no existe la planificación perfecta? Porque obviamente siempre hay algo más que se podría hacer o algún material más interesante que podríamos conseguir. O sea, los docentes vamos, a medida que vamos transcurriendo la carrera, incorporando cada vez más materiales, nos van comentando los otros compañeros o compañeras. Hay un video buenísimo para esto, no sabes qué buena tal canción o tales imágenes, o tengo este libro. ¿Sí? Todo este intercambio de recursos, digamos, que los docentes van a utilizar para la enseñanza, es algo que se va dando durante la formación. Por ejemplo, no sé, acá no está Musmano, pero Musmano incluyó en su planificación un libro con relatos de niños que emigraron solos. O sea, imagínense la situación, ¿no? Están migrando solos. Yo después lo voy a chusmear y después por ahí se los paso al grupo, le pido a Musmano, creo que es Carolina Musmano. ¿Saben el nombre de Musmano? Bueno, creo que es Carolina. Micaela, profe. Micaela, ahí está, Micaela. Bueno, igualmente siempre estamos de acuerdo que el material que nosotros propongamos para la enseñanza en sí mismo no garantiza una apropiación o una construcción de conocimiento, ¿sí? Siempre está la actividad mediadora del docente que va a decir, bueno, observemos este mapa, qué es las preguntas, ¿sí? Las preguntas que van a suscitar en los niños y en las niñas esos interrogantes, movilizar sus saberes previos, como se les llama, que digamos que son las vivencias y los conocimientos que ellos tienen al momento de dar la clase, y que muchas veces, sobre todo en sociales, intentamos trabajar sobre prejuicios o sobre, ¿cómo se dice?, naturalizaciones que se dan en cuestiones que, a ver, lo social sabemos que es histórico, que es contingente, que es cambiante, y muchas veces los medios de comunicación o las familias tienden a naturalizar ciertas cuestiones, ¿no? Ahí viene Luna, creo que se llama. Entonces decir, bueno, se suele naturalizar que son pobres porque quieren, es un ejemplo, ¿no? O algo habrán hecho para estar en esa situación, ¿no? Entonces, digo, cuando uno trabaja en sociales, muchas veces o en cuestiones de género, de roles adscriptos a las mujeres o a los varones, o estereotipos de género, bueno, todas esas cuestiones, a veces los niños las traen, a veces no, a veces tienen más libertad de pensamiento y menos prejuicios que nosotros y nosotras, y entonces es muy valioso que ellos puedan poner en palabra todo eso. Entonces digo, cualquier material que pongamos en juego, imágenes, un cuento, un mapa, lo que sea, traigo cosas más de migraciones, ¿no? Objetos, siempre está la intervención docente, así le llamamos, son las intervenciones docentes, que son las preguntas, o decir, bueno, a ver, de todos estos objetos, pueden tratar de escribir cómo son estos objetos, o en el caso de las fotografías, qué es lo que observamos en estas fotografías, cómo están vestidas estas personas,
¿Es una fotografía actual o antigua? Bueno, entonces, todo ese tipo de preguntas son las que van a hacer circular el conocimiento en el aula y, bueno, movilizar los saberes previos, las intervenciones orales de los niños. Se busca que ellos puedan expresarse, que respeten las intervenciones de los compañeros. Es muy importante eso, porque ¿de qué sirve si yo doy una clase en la cual no se escuchan entre sí o no retoma el docente algo que uno de los niños dijo? A ver, no sé si todos escucharon, porque viste que en el aula está bien que haya ruido también, no es que tiene que haber un silencio sepulcral. Entonces digo, bueno, a ver, me interesa que todos escuchen lo que dijo, o se lo pedís que lo diga, o lo decís vos. Recién Julia dijo que esta foto le pertenecía a una época antigua. ¿Por qué creen que es así? Si es que, bueno, entonces uno va sosteniendo todo ese intercambio y valorizando la palabra de todos y de todas. Hay niños que tienen vergüenza o que hablan más bajito, y hay un error que solemos cometer los docentes, que creo que todavía seguimos cometiendo muchas veces, es que tendemos a que no hablen esos niños y esas niñas o adolescentes que no se les entiende bien o que hablan muy bajito, ¿sí? Porque nos da más trabajo o porque nos parece que los estamos exponiendo. Y en realidad lo ideal sería, ¿no?, lograr que cada vez puedan hablar, alzar más la voz, o si no, uno decir, bueno, acá lo que dice el compañero, la compañera, me parece interesante, lo decís, ¿no? Entonces por lo menos traes la palabra de esa persona. Invitar a participar a los que no, a los que suelen no querer participar, decirles que su palabra es valiosa, ¿no? De a poco uno va conociendo por qué esas personas no quieren participar, y probablemente, y esto se enlaza con la evaluación y con la mirada evaluadora del docente, han sido objeto de, bueno, decir, bueno, no, lo que dijiste está mal. Entonces, ¿quién quiere hablar si te dijeron que está mal lo que decís? Nadie se quiere animar nadie se anima a hablar si te dijeron que está mal. O alguien se rió, o bueno. Bueno, a ver, entonces habíamos tomado esa planificación de migraciones, las invité a realizar modificaciones. Algunos grupos mantuvieron bastante la estructura de la compañera que la había hecho, la persona que la realizó, y realizaron algunos cambios. Y otros sí se animaron más, o sea, bueno, a ver, no digo que esté mejor una cosa que la otra, no digo lo que les salió a hacer. Se animaron digamos, a romper estructuras y cambiaron el video, por ejemplo. Bueno, es el caso de Micaela, que no vino hoy. Si no, hablaba ella, no hablaba yo por ella. Ella cambió el video, tomó uno de Paca Paca que se los compartí. Ahí está, Micaela, mira, justo te llamamos. Estábamos invocando, Micaela. A ver si está por ahí. Bueno, estamos hablando de la planificación tuya, Mica, porque estaba diciendo que algunas personas se animaron a modificar bastante más la planificación de migraciones, y era el caso tuyo, que elegiste un video diferente y además tomaste un libro, que a mí me resultó muy interesante porque además ¿estás ahí, Mica? Sí, yo la admití, a ver. No, no está. No, no aparece, profe. Qué raro igual, porque siempre se conecta. Sí, y yo la admití. Bueno, por ahí se desconectó y va a volver a sumarse en un ratito. Es un libro que está hecho por alguna organización así de estas que trabajan con refugiados. Bueno, después se las comparto. A ver, ahí me puede ser que... Ahí apareció Micaela, sí. Está la silla de Micaela por ahora. Bueno, cuando aparezca le contamos. Entonces, bueno, como ejercicio, a mí me pareció interesante. Hola, Mica. Bueno, está rara la conexión.
que ustedes pudieran pensar en introducir modificaciones a esa planificación, me parece que fue útil. Ahí viene Belville también. Mica, te escuchamos. ¿Estás? No, se va, se ve que no tiene buena conexión. Y bueno, a ver, pensemos juntas. ¿Qué es lo que tiene que tener una planificación? Ahora sí quiero que vayan diciendo ustedes. ¿Qué es lo que no le puede faltar a una planificación? ¿Qué dificultades, son varias las cosas, qué dificultades surgen al planificar? O les surgieron a ustedes, o les surgieron en otras materias de las didácticas. Y bueno, por ahora eso. ¿Qué tenemos que encontrar en toda planificación? ¿Qué dificultades se presentan? Y después yo voy a decir algunas cosas de la coherencia interna, digamos, de la planificación. En realidad todo texto tiene que tener una coherencia, ¿no? Interna. Pero la planificación tiene ciertos recaudos. O sea, yo, por ejemplo, bueno, digan ustedes qué tiene que haber en una planificación y después yo digo. Creo que coherencia entre los objetivos, contenidos, actividades, propósitos, evaluación, estén todos presentes y que haya una coherencia. Ah, vos eras la que se escuchaba robótica y ahora te escuchamos mejor. Ah, no, era Agustina, ahí está. Pobre. No, se escucha raro. Bueno, acá Ana nos trae. No sé si alguien puede ir anotando en el chat, se copa, y vamos anotando las cosas que tiene que llevar la planificación. En principio nosotros vamos a señalar, acuérdense bien esto, ¿para qué año de la primaria o del nivel inicial o de la secundaria? O sea, ¿con qué año del sistema educativo estamos trabajando? El área, si es sociales. Estamos pensando en una secuencia. Después vamos a ver las diferencias entre unidad didáctica y proyecto y secuencia. Son todas formas de planificar. Entonces, ponemos el año, el área del currículum que estamos trabajando. Eso es importante porque si no, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Bueno, y ponemos los contenidos que vamos a trabajar. Generalmente los tomamos del diseño. Son los contenidos que tomamos del diseño curricular. En el caso de los proyectos, de las unidades didácticas, ya hay que meter más mano ahí a los contenidos porque hay que sacar de varias áreas, ¿sí? Bueno, pero ahora no quiero mezclarles mucho las cosas. Acá, como decía Ana, nosotros vamos a señalar objetivos y o propósitos. ¿Se acuerdan que los objetivos y los propósitos referían, digamos, en el caso de los propósitos, lo que el docente se proponía hacer a lo largo de esas actividades, y en el caso de los objetivos, los aprendizajes que uno espera que alcancen los niños a lo largo de esa secuencia de actividades? O sea, estoy parado del lado del enseñante o del lado del que aprende, ¿sí? A mí personalmente, no sé qué piensan ustedes, me gusta más escribir objetivos, como ya me estoy enfocando en los aprendizajes que quiero que se produzcan. Me gusta más pensar en objetivos de la secuencia. ¿Cerrar? Ah, perdone, acá estamos en el ámbito doméstico. Me abrieron la puerta. Entonces, objetivos son importantes porque además le cuento, o sea, la planificación la escribo para mí, pero también la escribo para otro que la pueda llegar a leer. Les estoy contando qué es lo que yo espero que suceda con los niños y las niñas a lo largo de esta secuencia de actividades. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo sigue? Lo que decía Ana de la coherencia, después lo retomamos. ¿Qué más tengo que incluir en la planificación? Agus, ¿querés escribir en el chat? ¿Podrás? Porque el micrófono se escucha re mal. Criterios de evaluación. Bueno, pero sí, está bien. Yo generalmente lo coloco al final de la plani.
Bien, entonces vamos a profundizar sobre este aspecto. ¿Qué se supone que primero, ¿por qué se llaman criterios? No es la evaluación en sí misma. Son los criterios, es lo que a mí me va a guiar al momento de evaluar. Yo tengo que tomar una evaluación así puntual, nos estamos metiendo ya un poco en el tema de evaluación. Hola, profe. Sí, sí, hola. Eso, justo estaba por decir eso, que no necesariamente una evaluación quiere decir algo como una prueba, sino que si yo, por ejemplo, pregunto a los chicos en un momento, le estoy leyendo un cuento, y le digo, hablo siempre de un personaje, la idea, la evaluación sería de que el chico me pueda contar su cuento y las características del personaje, tal vez. Y ahí yo voy a evaluar de que si los chicos prestaron atención, lo estoy dando en este ejemplo. Claro, digamos, vamos a poner el ejemplo de migraciones. Si venís trabajando con un video, venís trabajando con mapa, venís trabajando con algunas lecturas, con fotografías y demás, se supone que vos observaste la participación, el interés y las intervenciones de los niños y las niñas, las preguntas que hacían, ¿sí? Te va formando una idea de lo que ellos van comprendiendo y aportando acerca del tema de migraciones. A mí me parece que no tiene que haber una obsesión. Bueno, esto es complejo, a ver qué opinan ustedes. No tiene que haber una obsesión por comprobar que ese niño, esa niña, cabalmente ya sabe lo que es un migrante, digo, tercer año de la primaria, tiene todavía por delante un recorrido amplio en la escolaridad, y además que seguramente va a haber algo de migraciones en la televisión, o va a conocer personas que migraron, o sea que no es que la docente ese día tiene que evaluar y confirmar para siempre lo que el niño o la niña sabe sobre migración. Entonces me parece que, por ejemplo, la mayoría tomó como actividad de evaluación de migraciones la escritura de un relato, ¿no? Que mantuvieron casi todas lo que había propuesto eh, la original, la actividad, la secuencia original que yo les planteé, que les daba fotografías y tenían que escribir un relato retomando cuestiones que hayan visto. Bueno, quizás ese día o no pudieron a través del relato dar cuenta de muchos aprendizajes en torno a migraciones, pero vos te acordás que ese niño o esa niña se había enganchado a opinar sobre el video, ¿no? Digo, no sé si se entiende lo que estoy planteando, esta obsesión por comprobar que el aprendizaje se dio, ¿sí? Con una planilla en mano y diciendo, ay, sí, lo comprendió, aprobó, o, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ah, acá dice Claro, Agustina. profe, por ahí sabemos, nos dimos cuenta que casaron todos los conceptos, por decirlo de alguna forma, y les cuesta la escritura, por ejemplo. Entonces Por hicieron ejemplo. algo lo más breve posible y nada, sí, obvio. Es como una evaluación constante, como dice Agus. En todo momento evalúa al docente y también evaluamos la forma en que estamos enseñando. Bien. Entonces, volvamos a la cuestión de los criterios y ahora vamos a lo de que dice Victoria de actividades. Los criterios ¿saben cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación? Van a ser casi iguales a los objetivos. No sé si están de acuerdo. Porque si yo armé bien mi secuencia de actividades, todas las actividades están enfocadas a que esos niños aprendan aquello que yo me propuse en los objetivos. Por ejemplo, que analicen las causas de las migraciones. Por ejemplo, que entrevisten a personas que han migrado para saber lo que sentían, para que cuenten, no sé qué, bueno, para enterarnos de la situación en la cual están los migrantes. Valorar la diversidad cultural. Bueno, todas esas cosas van a ser mis criterios de evaluación. Yo voy a ver si los niños y niñas valoran la diversidad cultural, las fiestas que realizan en cada país, las costumbres que traen de sus comidas.
o de sus vestimentas o sus formas de hablar. Voy a evaluar si saben reconocer causas de migración. ¿Qué más? A ver, denme alguna idea ustedes también. Estoy quemada. A ver qué dice Friet. Vimos la evaluación democrática. Ah, bien. Bueno, esto ya nos estamos metiendo en tema de evaluación, pero no me parece mal. A ver, ¿qué sucede generalmente en la evaluación? Hay como una situación de autoridad y de poder del que evalúa, que es el docente, sobre el que es evaluado. En el caso de lo que propone Hola, el profe. profe. Ah, sí, dale, Mica, contalo si querés. Eso porque las actividades antes eran realizadas más estructuradamente y eran para transmitir cierta información y que los chicos lo asimilen como información, pero no conectada con el contexto. Claro, Entonces se trataría más de que se pueda hacer eso. A ver, ¿pero vos lo estás relacionando con la evaluación democrática o con los criterios de evaluación? Mica. No. Con lo que estaban hablando recién, de la evaluación democrática. Ah, Antes bueno. era todo como más estructurado y se basaban las actividades en eso para ser evaluadas. Ahora evalúan otro tipo de conceptos y creo que eso tiene que ver con los criterios también. Sí, está bueno que uno pueda comunicar a sus estudiantes cuando evalúa. Bueno, yo por ejemplo utilicé como instrumento de evaluación para ustedes. En realidad es más de construcción del aprendizaje, del conocimiento, pero a mí me sirve para ver ciertas cuestiones que ustedes son capaces de realizar. Esto de rehacer o modificar una planificación. A mí me permite comprender cabalmente, totalmente lo que ustedes saben de planificación. No, claramente no. Porque además yo no puedo acceder nunca del todo a lo que ustedes saben, ¿verdad? Una evaluación siempre toma algunos aspectos de lo que se va a evaluar, no la totalidad. Pero bueno, yo sí, a través de esa herramienta, que es esa planificación que ustedes me van entregando y modificaron, puedo dialogar un poco con ustedes y pensar cómo armaron, cómo piensan la planificación. Una cosa importante también es recordar que siempre el docente tiene una postura política, ¿sí? Ética, filosófica, y acerca del aprendizaje. Entonces, si yo pienso que el aprendizaje se da de manera conductista, va a pasar esto que dice Micaela. Yo tenía actividades estructuradas para conducir al aprendizaje. Cuando todos habían atravesado esas actividades y yo tomaba una evaluación, se suponía que aprendieron, ¿sí? Eso es el conductismo. La postura que los docentes y las docentes tenemos hoy, espero en su mayoría, es del constructivismo. Ustedes trabajaron esto en psicología, ¿verdad? Es decir, que el sujeto es el que va construyendo el conocimiento. Obviamente el docente tiene mucho para hacer en apoyar y sostener esa construcción del aprendizaje, del conocimiento que hace el otro, la otra, el otro. ¿Qué debates hay con el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Se arman unas tremendas. Ahora que se usa tanto el WhatsApp, además, y uno ahí empieza a incluir el lenguaje inclusivo, se arman unos debates. Sí, Mica, decime. No, nada, profe, era que sí, totalmente eso. Y sí, lo del lenguaje inclusivo es bastante complicado a veces, se mezcla todo, pero después se van aclarando cómo se usa, en qué palabras, digamos. Tenemos que aprender a usarlo y hay personas que no están de acuerdo, pero el lenguaje es vivo, el lenguaje va cambiando. La otra vez leía que dice, la Real Academia no acepta la palabra otre, pero tampoco está la palabra bondi, y no hay nadie escandalizado por eso, digamos. Pero bueno, volvamos a lo que decía. Entonces, yo cuando leo una planificación, en general
general me doy cuenta más o menos cómo piensa el docente, la docente. Y más con un tema, por ejemplo, como migraciones, donde si hay alguien que introduce la problemática de que muchas personas migran por razones económicas, o sea, no por deseo personal de migrar, ¿sí? Sino porque están forzados por una guerra, porque no tienen trabajo y comida, o porque están perseguidos por religión, por lo que sea, o bueno, en el caso de los migrantes de Europa, se fueron de Europa porque querían o porque no tenían para comer. Entonces, y la complejidad de llegar a una sociedad que los recibe y cómo los recibe, etcétera, etcétera. Y la discriminación que muchas veces sufren, ¿sí? Es tan complejo todo. Los medios de comunicación en general contribuyen fuertemente a la discriminación a las personas de países limítrofes de la Argentina, ¿o no? ¿Sí? Y si vienen de Europa, no, ya no hay discriminación. Bueno, volvamos a lo de la evaluación democrática. Me parece que es interesante que cada docente, y es un desafío, decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero cuando vamos a evaluar? ¿Qué es lo que el docente, o qué es lo que queremos ver que pasa? Incluso hay una evaluación que se llama, bueno, autoevaluación. ¿Sí? Esto estaría bueno que se vaya incluyendo siempre. Autoevaluación es que el niño o la niña pueda evaluar su propio aprendizaje, pueda decir, bueno, a mí me parece que en esto avancé un montón, en esto tengo dificultades, lo estoy diciendo con mis palabras, un niño lo diría de otra manera, ¿no? Sí, bueno, necesito ayuda para esto lo puedo hacer solo, aprendí tal cosa. Después lo voy a buscar y se los comparto. Hay una fichita en la próxima clase escrita que haga, con preguntas que guían una autoevaluación. Y una de las preguntas o frases a completar era como que contaban qué aprendieron en esta clase, qué cosas nuevas o qué aprendizajes habían podido hacer en esa clase. Y es raro que se nos invite a pensar qué es lo que aprendimos hoy, ¿no? Durante nuestra educación. No es muy común que eso suceda. A mí también me parece muy interesante que lo hizo la profe de filosofía, es que hizo en un papel lo que a nosotros nos pareció la cursada. Ah, lo que les pareció la cursada. Ahí te traduzco porque estás en robot. Mi idioma robot. Se ríe. Sí, ¿qué cambiarían? ¿Qué aspectos les parece que fueron más interesantes? ¿Si cambiarían algo? Otra cosa, a ver, bueno, no me voy a ir por las ramas. Yo decía, bueno, cuando un docente evalúa y tenés un montón de desaprobados, y ahí la pregunta no es qué les pasó a los alumnos, es qué pasó con la enseñanza, con el instrumento de evaluación. Hay algo del lado del docente que revisar, digo, no solamente, no estudiaron, o no aprendieron, o qué le pasa a estos niños, niñas o adolescentes. Bueno, objetivos o propósitos, o ambos si quieren, los contenidos ya los señalamos, los criterios de evaluación que los podemos señalar al final, o bueno, no hay problema si los ponen antes. Importantísimo las actividades. Yo en una secuencia tengo que dar cuenta de cómo voy a llevar a cabo todos esos pasos, digamos, en la enseñanza. ¿Se dieron cuenta? ¿En qué momento se dieron cuenta que era tan difícil planificar, chicas? Cuéntenme. ¿El año pasado? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Yo pensaba, la vez que de fantasía nos tocó hacer una planificación, hice una planificación con otras compañeras acerca de prácticas del lenguaje. Y Sí. no sabíamos cómo crearla a las actividades. Claro. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, las actividades las planeamos imaginariamente
como si serían clases de como 2 o 3 encuentros. O sea, en la primera clase hicimos como que hicimos 2 o 3 encuentros en base a qué íbamos a hacer y cuál era el objetivo. Como que eso fue lo que inventamos. Digamos, bueno, la clase esta acerca del cuento de Pinocho, de las aventuras de Pinocho, nos llevó un cuatrimestre. A ver, ¿cómo un cuatrimestre? O sea, trabajamos una novela. Sí. Y vos pensaste Entonces, 3 actividades y eso te terminó de 3 llevando... meses, creo. O sea, 3 meses, claro, toda la novela, de hacer de un principio a un final, nos llevó un trabajo de 4 meses, donde ahí elaboramos un montón de cosas que tenía con esa novela el contenido del currículum. Del diseño, sí. No me sale sí, del currículum, de lo que hacemos, el diseño curricular. Ahí está. Ahí va. Sí, sí, porque ahí es donde, a ver, el diseño curricular sería como nuestro mapa, nuestra... Claro. No me sale Y la en palabra. base a esa novela, por ejemplo, eso fue lo que nosotros inventamos. O sea, creamos así Mira, la vamos a decir planificación, esto. nunca habíamos, eso es de primero, le estoy Pensar, contando. me gusta pensar en que somos inventores, los y las docentes. Me gusta pensar en eso. Es una palabra más poética que no la desecharía, ¿eh? Igualmente, No, me parece. inventamos sobre la base de varios conocimientos y búsquedas que hacemos, ¿verdad? Sí, total. Búsquedas lo más rigurosas posibles. Yo a veces me enojo un poquito, no sé cómo decirlo, cuando me parece que buscaron lo primero que encontraron y lo metieron en la planning. No, porfa, prefiero que me lo entreguen más tarde y se hayan tomado el trabajo. Porque es como, a ver, yo en Google pongo algo y me aparece una imagen, pero quizás no es la mejor imagen para trabajar. Yo tengo que tomarme un tiempito de elegir las imágenes que voy a usar. ¿Se entiende lo que digo? Somos Claro, la inventores. idea de que nosotros cuando trabajamos eso es a lo que voy, que el trabajo que hicimos realmente nos pusimos como jugando a que íbamos a ser realmente unas docentes que íbamos a dar una clase. Y ese rol nos permitió a nosotros trabajar desde esa perspectiva. Bueno, Desde está esa muy mirada. bueno. ¿Cómo es tu nombre? Porque ahí dice Belville. ¿Ese es tu nombre? Belén Vidal. Ah, Belén, ahí está. Como dice Belén, hay todo un trabajo de imaginarse. Bueno, primero tengo que pensar, ¿en qué espacio voy a estar? ¿Cómo voy a distribuir el espacio? Si armo una ronda, si se sientan en... Bueno, ahora parece que tenemos que enseñar en burbujas, que sería como sectores. A los niños los agrupás en sectores y no se pueden mover de esos sectores, así si se detecta un caso, sabes que en ese sector están los que hay que aislar. Lo veo difícil, pero bueno. Lo veo difícil. Yo vi en aulas en China que están como en un ciber, digamos, todos, uno al lado del otro, separado por una lámina de vidrio de cada lado. Ay, qué difícil, chicas. Con Bueno, plástico. ya tenemos vacuna casi tenemos la vacuna. Vamos a zafar de eso, creo. Bueno, entonces, imaginar me parece un buen término para hablar de planificación. Obviamente que no es una imaginación, vamos a buscar información y es rigurosa, pero está bueno lo de imaginar, porque además si no caemos en siempre lo mismo. Hay otra cosa que a mí a veces me enoja, a ver, tomen el término enojar en un sentido constructivo, no es que no sé cómo explicarlo. Me enoja que se hagan siempre las mismas actividades, que le pidan que copie unas preguntas y busquen el libro. O sea, o en la planificación a veces encuentro que ponen para fijar los conocimientos. ¿Qué dirían ustedes si yo le digo, bueno, ahora quiero fijar los conocimientos de ustedes, así que les voy a dar o voy a hacer esto? No. Primero que un conocimiento fijo ya horrible, no hay conocimiento fijo. El conocimiento es cambiante, el conocimiento se enriquece, cambia, bueno, lo que sabemos hoy, quizás mañana, fíjense lo que pasa, nadie se imaginaba una pandemia, así que la cabeza nos está cambiando bastante con
Espero que nos cambie. Ahora, pasás una pandemia y no te cambió nada, que no sé, chicas, entonces, ¿qué nos tiene que pasar para que algo se movilice en nosotros y en nosotras? Bueno, entonces decíamos, actividades, es pensar el espacio, es pensar los tiempos también, cómo voy a agruparlos, si van a estar trabajando de manera individual, de a dos, en grupos. Puede haber tiempos de trabajo individual y tiempos de trabajo, lo que se llama la puesta en común, que a mí me parece que es re importante. Es el espacio de intercambio, luego de un trabajo individual o de observar algo, ¿no? Importante que en las actividades aparezcan las intervenciones docentes. ¿Esto qué es? La docente les entrega las fotografías. Bien, ¿y después qué hacen? Las observan e intercambian. Bueno, pero ¿cómo guías el intercambio? Entonces vos ahí pones preguntas o algo, le decís, bueno, ¿qué observan en la fotografía? O cuéntenle al compañero lo que observan en la fotografía, o lo escriben y después lo decimos en voz alta. Bueno, todo esto que uno, después por ahí a ver, entre nosotras, y ya sabemos cómo es, después por ahí adentro del aula lo cambiaste. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que estaban redistraídos, entonces traes, no sé, cambias las cosas, pones la foto en el pizarrón, haces otra cosa. Pero eso es in situ. Vos, como decía Belén, te imaginaste la cosa de una manera. Quizás por eso, ¿no? Por esa cuestión de anticipación, es que es tan difícil planificar o no. Yo estoy anticipándome a lo que va a suceder. Es difícil eso, pero está bueno porque además me da coherencia, me va organizando. Bueno, primero trabajo, no sé, sobre la palabra migrante, para entender qué significa, o para averiguar qué significa, o qué entienden ellos por eso. Después entrevistamos a las familias. Después vemos el caso de la migración europea en el pasado. Bueno, esa organización que uno da, está bueno porque los pibes no les puede, a los pibes, a las pibas o a ustedes, yo no les puedo tirar todos los contenidos que quiero dar así, todos juntos, o todas las variables todas juntas. Tengo que ir organizándolas en el tiempo para ir trabajándolas y profundizando y demás. Bueno, ¿qué más tiene que haber en las actividades? Porque yo también me pierdo hablando así. Los recursos, profe, que vamos a necesitar, el material didáctico. Sí, eso lo podés enunciar aparte, pero Profe, en la espacios actividad... para la interpretación. De vuelta, Mica, porque no... Escuché interpretación, pero me falta una parte de la frase. Momentos, sí, momentos para la interpretación o actividades que pongan el cuerpo, digamos, ¿no? También. A ver. Como por ejemplo el profe de sociales, el profe Frani, que el otro día nos comentaba, una actividad posible, por ejemplo, no sé, con los indígenas era traer elementos y que los chicos hagan como una obra de teatro o algo así, la cual ellos interpreten lo que fueron trabajando de las actividades. Está bien. Lo que fueron aprendiendo. Eso vos decís... Por ejemplo, se podría hacer también, o alguna actividad, algo así. Claro, vos la sugerís como algo a incluir dentro de las actividades. Está bueno, me parece, o sea, proponerlo lúdico, ¿no? Proponerlo que es representación. Y más si se puede hacer con objetos, con diálogos, ¿no? Claro, eso. Quizás no lo vas a poder hacer siempre, o sea, en todo lo que enseñes, pero está bueno. Sí, yo vi en una asociación, en una escuela. Ah, muteaste. Claro, yo lo vi en una escuela, por ejemplo, de autismo. Era. Corta tu Estaba micrófono. la interpretación para aprender conceptos que iban a ir asimilando.
Bueno, espera, se corta mucho, Mica. Igual voy a decir algo y si podés, o escribís o ahora ahora agregás. Lo que decía Micaela me parece que aporta en el sentido de lo que yo decía, que no sean siempre iguales las actividades. Y hay otra cosa que les voy a decir que me enoja y que lo veo en las evaluaciones, por ejemplo, unir con flechas. Decís, bueno, ¿y qué está aprendiendo ahí? ¿O qué está poniendo en juego con unir con flechas? ¿No? Me parece que hay un montón de ejercitaciones, o completar, o ese tipo de cosas, y que son, claro, para el docente son seguras, son más fáciles, pero en realidad le estás pidiendo, muchas veces los chicos tratan de adivinar ahí. Lo que estás evaluando es si adivinan, porque claro, a ver, empiezan a mirar y esto debe ir por... o el azar, porque uno con flechas y capaz que le pego, ¿viste? Entonces, me parece que lo que dice Micaela, porque además piensen en todas las construcciones, yo siempre pienso esto, ¿qué le estoy proponiendo al pibe, a la piba que haga? ¿Sí? ¿A dónde lo estoy llevando a poner en juegos lo que sabe o a trascender lo que sabe, que es la idea, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, vamos a traer objetos y vamos a hacer una representación, vamos a hacer como que somos este pueblo originario que estamos estudiando. ¿Cómo cocinaban? ¿Cómo se vestían? ¿De qué cosas hablarían? ¿Cómo es el lugar donde viven? ¿No? Entonces, yo en vez de pedirles que unan con flechas, ¿me entendés? Eso, les estoy pidiendo que lo pongan en acto. Y para ellos, además, no se lo van a olvidar. El unir con flechas, lo terminaron, le puse bien y ya está. No sé si se entiende lo que quiero decir. En cambio, es toda esa construcción que tuvieron que hacer de una situación. Sí, se corta el mic, no sé si escuchas bien, Mica. El micrófono tuyo se corta, pero espero que puedas escuchar lo que estamos diciendo. Decía, esto, bueno, pero también, a ver, no necesariamente tiene que ser una representación, puede ser que armemos como, a ver, cómo decir, una muestra, ¿sí? Y no los hago unir con flechas. Una muestra fotográfica de migrantes con pequeños relatos, ¿sí? ¿No sería lindo armar eso como evaluación final? O sea, ni siquiera llamémosle evaluación, a mí me sirve para evaluar, pero a los pibes les propongo que es un trabajo final de migración. Fotografías y pequeños relatos, o objetos y pequeños relatos. Me parece que eso no se lo olvidan más. Bueno, sí, por ahí se lo acuerdan en el futuro, digamos. Pero el unir con flechas seguro se lo olvidaron. Me la agarré con el unir con flechas. Sí. Sí, yo también me quedé pensando en eso, digo, ¿cómo armaría entonces yo distinto una evaluación? Porque también hay que pensar de que en realidad lo de la evaluación está porque nos los pide la institución para ver cómo estamos, poniéndole una nota a los chicos. Lo mismo que cuando pasan y piden cuadernos para que los visen, por ejemplo. Y si vos estuviste yo creo que no está para eso. Ahí, esto está buenísimo, ahora seguís, no te quiero cortar, pero si vienen y ven que en el cuaderno no hay nada, mismo los padres, y vos estuviste haciendo lo que decía Mica, estuvieron trabajando todo el tiempo con el cuerpo, la palabra y los objetos, no está en el cuaderno, pero ese aprendizaje está en los pibes, ¿no? Sí. Ahí está, hay que desvestirse del ropaje de la burocrático. Me parece que la pandemia nos ayuda a pensar mucho en estas cosas, además. ¿No? Las pensábamos antes, las tenemos que pensar ahora. Perdón, te interrumpí, dale, seguí con esto de la evaluación. No, pero yo lo planteé por eso, pensando en eso. ¿Cómo hago yo si me piden una evaluación institucionalmente para que vean a los chicos cómo se están siendo evaluados? Sí. Algo tengo que inventar de una manera que, ¿no? Cambiando eso del unir con flechas, hacer tipo que llenen con palabras, si es que se acuerdan específicamente algo del tema. No, yo entiendo lo que vos decís, Nati. Vos en algún momento te van a pedir que llenes la planilla, ¿a eso te referís? Claro. Pero bueno, acá me parece que como herramienta los docentes tenemos esto. Podemos usar esta evaluación democrática
que vieron con el profe. Si tienen algún material, no sé si lo tienen en material o solamente hablaron de eso, estaría bueno si lo pueden compartir o le pido al profe, no sé, si quiere le pido yo al profe. Creo que nos dio un texto que hablaba de eso. Dale, eso si me lo pueden compartir, buenísimo. Después... Incluso nos tomó una evaluación el profe el año pasado, un parcial era. No, yo digo el de evaluación democrática. ¿El texto? Ese es solo. Buenísimo, conserven si tienen los textos de evaluación porque nos va a servir. Ahí se sigue. ¿Qué les iba a decir? Una cosa es evaluar y otra cosa es calificar numéricamente. ¿Están de acuerdo? Ahí está el bebé de Ana. Vale, él no es tan bebé, pero... ¡Hola! ¡Hola! ¿Están de acuerdo con eso? A ver qué dice ahí. Son dos cosas distintas. Sí, si tengo que utilizar una escala numérica de evaluación, estoy tratando, fíjense qué forzado, ¿no? Estoy tratando de no me sale la palabra, circunscribir una serie de aprendizajes y de progresos de los niños y de las niñas, o incluso de ustedes, que a ustedes también les tengo que poner una calificación, ahora no en este contexto, ¿no? Pero en algún momento sí. Digo, yo tengo que circunscribir a un número los aprendizajes. ¿Qué masa, profe? Porque esto me hace pensar de que usted nos va a aprobar a todas para el final. Claro, pero además le estoy dando un número. Entonces, ¿con qué criterio yo decido que Joana lleva un 8, por ejemplo, y Marianela un 7? Estoy inventando, no se piensen que las estoy calificando ahora. Y además, esta cuestión que ustedes van a coincidir, seguramente, no están obligadas a coincidir, pero creo que sí, que muchos niños y niñas que llevan notas bajas, esto lo vemos en pedagogía generalmente, en sus casas no tienen libros, no han podido leerles un cuento, la forma en la que hablan en sus hogares es distinta a la que habla la maestra, ¿sí? Culturalmente. Entonces, generalmente, sus notas bajas en realidad se relacionan con esta distancia que hay entre lo que la escuela les ofrece y lo que ellos han vivido. No sé si están de acuerdo con... Ustedes habrán visto, no sé con quién cursaron pedagogía, si cursaron con Franic, vieron Bourdieu, si cursaron conmigo también. Entonces... Sí, con el profe Franic, profe. Bueno... a ver qué, conmigo Victoria. Bueno, pero cuando en pedagogía vimos las desigualdades sociales... Yo nunca cursé pedagogía, la estoy cursando ahora. ¿Conmigo o con quién? Yo me anoté con usted, pero no me anotaron a esa cosa. Bueno. Y ¿Con quién estás? ¿Con Paola Ramos? Con Franic, me parece. Es un muchacho. Sí. Bueno, con Franic. Bueno, yo sé que él trabaja a Bourdieu, ¿no? Ayúdenme las chicas que cursaron con él. Y Bourdieu se ocupa de esto. Se ocupa de ver que como el fracaso escolar de muchos niños se relaciona con su pertenencia social, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la evaluación tiene un carácter político. Todo, la enseñanza tiene un carácter político, pero la evaluación a veces termina... siendo muy injusta con los niños y las niñas, y bueno, y con los adultos también, los adultos también. Bien. A ver. Más que nada, profesora, también lo comentaba porque la situación de hoy en día, más allá de esto de la conectividad y todo eso, más sabiendo este tema de que hay muchos chicos que están con inclusión, o no sé cómo se le llama ahora, creo que ya no es más inclusión. Hay chicos que no a un papel no pueden abocar así una evaluación. Entonces, por eso es que también habría que buscar la manera de evaluar la manera de todo el grupo, porque hay que por ahí no tienen comprensión lectora, o no pueden expresar, no pueden escribir, pero por ahí a través de un dibujito se da a entender que entendió la consigna, de que sabe qué es lo que quiere expresar y cómo hacemos por eso.
por ahí nosotros lo entendemos como docentes, pero por ahí el que nos está pidiendo la evaluación no está de acuerdo con ese tema de nosotros evaluar distinto a los chicos sin una nota. De afuera que te pide la evaluación. ¿Cómo? ¿Quién es ese de afuera que te pide la evaluación? Porque en general se confía en el docente para evaluar. El Ministerio el directivo, las evaluaciones. El directivo en general confía, porque imagínate lo que sería para un directivo si tiene que revisar las evaluaciones de todos los docentes, de todos los... El directivo confía en su personal docente y en el criterio, o puede acordar también los directivos criterios de evaluación con los docentes, o de qué manera... a ver, yo si fuera directora de una institución primaria, pondría en claro algunas cuestiones que me interesa que debatiría también, ¿no? Pero esta cuestión de favorecer todo el tiempo el aprendizaje, no evaluar de una sola manera, ¿no? Ahí, Nati, me parece que no tenemos que enseñar de una sola manera, porque los niños tienen diferentes tiempos y formas de acercarse al conocimiento. Algunos necesitan más la imagen, otros más la palabra dicha, otros más la palabra escrita, o varias cosas, ¿no? Entonces, contemplar los tiempos de los niños, por eso para mí no sirve decir, bueno, ahora les tomo la evaluación, 2 puntos, ¿no? Yo pude ver qué fue pasando con esos niños y esas niñas, por ahí faltaron mucho los días en que estuve trabajando en migraciones. ¿Qué hago con ese chico? ¿Lo desapruebo en migraciones? Estuvo faltando, ¿no? Tengo que ver de qué manera resuelvo esa cuestión. No es que no aprendió, es que faltó y no pudo participar de esas actividades. Entonces, no enseñaríamos de una sola manera, ofreceríamos diversidad de actividades, de materiales y de propuestas, y tampoco evaluaríamos de una sola manera. No sé si estás de acuerdo, Nati. Por eso me parece que pensar la evaluación es un montón. O sea... No, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando. Es más, me parece que es mejor a salir de eso que nosotros venimos aprendiendo, de que nos evalúan poniendo la nota y haciendo unir con flecha. Por eso digo, cuando nosotros se nos llega a presentar una situación así, poder llegar nosotros como docentes a que al otro que nos pide algo que es de siempre, poder tratar de cambiarlo para que nos acepte, que es la evaluación que nosotros tenemos de nuestros estudiantes. Y bueno, esto me parece que es algo que hay que dialogar. El tema es que el sistema burocrático te pide una nota y los pibes y las pibas muchas veces se guían por la nota. Claro, porque por ejemplo, a lo que decía Micaela, de que por ahí los chicos pueden hacer una representación si nosotros llevamos, o los chicos llevan cosas así, por ejemplo, sobre los indígenas, o cosas que trajeron chicos que tienen familiares o conocidos que son inmigrantes, lo podemos tomar como un trabajo práctico con nota. A mí, yo lo tomaría como eso y sería parte de mi evaluación. Después se juntan todos a hablar de qué aprendieron y de qué cosas pueden llegar a aprender más adelante sobre ese tema, y después todos llevan un 10. No sé, ¿entendés lo que digo? Profe, yo me imagino como también, supongamos, yo la otra vez porque siempre pienso y a veces voy en el colectivo, así cuando voy para el trabajo y retomo esto de imaginar, y me imagino a mí, mientras voy leyendo un texto o algo, como que se me viene una idea de cómo yo haría en ese momento, porque a esto voy, de que todo lo que estamos aprendiendo, esto mismo, este debate mismo, nos hace ver, decir qué clase de docente quiero ser, a dónde voy a apuntar, o nosotros replantearnos por qué estoy estudiando esto, teniendo en cuenta todas las realidades, porque yo sé que hay pibes que, por ejemplo, en su casa están todo el día, y disculpen las palabras, recibiendo palabras como hijo de puta, te voy a romper la cabeza. Insultos, ¿entendés? claro. Cosas así, muy hostiles. ¿Y cómo puedo hacer yo? Porque también eso, en las horas en las que voy a estar en esa aula, no sé si van a alcanzar al pibe, pero yo sé que el día de mañana, como me pasó a mí, y como le habrá pasado a la gran mayoría, de que tuve una maestra o algún profesor que me dejó algo para yo hoy poder decir que quiero estudiar docencia, ¿no? Porque
digamos, el contexto en el que vivo, yo no vivo en un gran barrio, en una gran casa, y no me junto con gente de clase tampoco, o sea, tengo mis amigos que alguno lo mató la policía, o sea, a lo que voy. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que contextualizar y decir, ¿qué es lo que me interesa a mí? No sé si quiero que una confecha, capaz que decirle en un coso, contame, yo no pensando yo, porque yo tengo que pensar cómo puedo hacer para que ese chico me entienda y yo saber, ¿entendés? De que pudo captar lo que quiero decir. O que tal vez que le quede algo el día de mañana, cuando esté en quinto, vea alguna idea y le diga, me recuerda, y tampoco los pibes son boludos, creo, tampoco yo. Son mucho más vivos que nosotros y entienden un montón de cosas y tienen ideas re lindas también, sin subestimar a los pibes. No sé, capaz me estoy yendo, ¿no? Un poco hoy. No, está muy bien. Te voy a corregir, si me permitís, un par de cosas, vos decís que le quede. Ahí es como que se le fije el conocimiento, ¿viste? Es claro, como no, es una forma, está mal expresado, tiene razón, pero no quise referirme a eso. Y después que me entienda. Ojo, porque también yo también les digo, ¿se entiende? ¿No? Y, a ver, lo que cada uno entienda va a ser diferente, ¿sí? Y después, en realidad, Total. el objetivo de la enseñanza no es que el otro entienda, es que construya saberes, es que vaya relacionando con sus vivencias, es que se le Claro. Claro, es que se le despierten preguntas, es un montón de cosas. Total. Entonces estoy pensando esto. No sé si capaz que se malinterpretó lo que quise decir. Igual pero es lo totalmente único. eso, usted lo dice mucho más hermoso y tal vez tengo que apropiarme, ¿no? De palabras. Lo que vos dijiste está lindo también, me gustó. Gracias. Me trae Y a esto, mis alumnos, yo no sé, a veces me imagino y decirle algún día, corte, trazo la tangente acá, no sé, ellos me van a entender. No está mal, a mí me pasa en secundario. No está mal usar ciertas palabras que usan ellos y ellas, o vos misma, en situaciones más informales. Pero también un poco me parece que el docente y la docente tienen que enriquecer el vocabulario de ellos. Entonces llevémosles palabras difíciles, entre comillas, y que ellos se animen a preguntarte, ¿pero qué quiere decir antagónico? Bueno, yo en secundaria, ¿no? Y bueno, está bueno que sepan lo que es antagónico. Y ellos por ahí te dicen, eso quiere decir, y no sé, arre, qué sé yo, ¿entendés? Bueno, sí. Claro, total. O sea, que uno pueda enriquecer el vocabulario de ellos, porque siempre tener más palabras para expresarse o para comprender lo que otros escriben o dicen, te va a beneficiar, nos beneficia. Totalmente, no es lo mismo. Lo que dijo Marlene, me parece que humaniza, me parece que es esto, una planificación, no es algo escrito o burocrático, es algo cargado de humanismo, ¿sí? Estás trabajando con niños y niñas, estás trabajando con niños y niñas que vivieron y viven historias. Bueno, la historia de cada uno es importante, ¿verdad? Entonces, me parece que siempre hay que tener un respeto muy grande por el otro, la otra, ¿no? El grupo. Profe, María. el momento de lo que usted dijo recién, la realidad social, también hay que tenerlo muy en cuenta en el momento que lo planificamos, ¿no? El contexto de nuestros alumnos y demás. Sí, pero les voy a decir algo. A ver, una contrariedad que tuve y todavía no la resolví. Por ejemplo, la profe de educación física de la escuela donde yo trabajo, secundaria, me decía, yo no les voy a hablar de alimentación saludable si no tienen que comer. Me dejó pensando mucho, pero dije, me parece que es necesario que sepan de alimentación saludable y busquemos la forma de que, no sé, por ejemplo, hay ciertas verduras o ciertas cosas que en la época de estación están más baratas, o pensar en compras comunitarias. ¿Se entiende lo que quiero decir? No renunciar a contarle al otro cuál es la alimentación saludable porque nos está faltando la comida.
Y además, Claro, lo que tienen en la casa, cocinarlo de otra manera, otra cocción, que no sea tan agresivo. Hay otras maneras para buscar la vuelta a lo que tienen, con lo que tienen. sí, reducir la cantidad de aceite, pero es verdad, por ejemplo, yo les voy a decir que tomen agua en cantidad y no tienen agua potable, ¿no? O sea, a ver, y esto nos lleva a los derechos también, y a la lucha por los derechos. Me parece que eso, igualmente yo entendía cierta angustia de la docente, decir, yo les voy a decir que coman variado, si apenas comen, no sé, por ejemplo. No se olviden que venimos de 4 años de macrismo. Bueno, me salió. Es que sí, profe, creo que como docentes muchas veces tenemos como sentimientos encontrados. Lo que vos decís, ponele, yo creo que el conocimiento o el saber que nos puedan dar otras personas o referentes más que nada, nos da poder también, poder de decidir. Y a la vez también pasa esto que vos estás diciendo, que y si los pibes van a buscar comida al comedor comunitario, ¿qué les voy a estar pidiendo? Que coman más verduras, si no tienen, si no consiguen, si no tienen. Pero bueno, o sea, eso no significa que si yo tengo algo para ofrecerles que es conocimiento, no se los voy a dar. Claro, y hay que encontrar la forma y por ahí proponer esto que digo, se me está ocurriendo que en vez de comprar 1 kilo de verdura yo solo, nos juntamos varios y siempre es más barato por cantidad. O bueno, encontrar alguna forma, o las huertas familiares, o plantar en unas macetas ciertas, pero bueno, importante, o sea, a mí me parece central como docentes, está bueno saber planificar, pero tenemos que tener presente, bueno, esto, que el otro construye el conocimiento, ¿sí? Si no le da, a ver, que las planificaciones incluyan actividades que van a realizar esos niños y niñas, y que esas actividades no sean simplemente copio y pego, lo voy a decir más bien con términos de la computadora, copio y pego, porque a ver, cuando un chico lee una pregunta en el pizarrón, la copia, después la busca en el texto, y copia del texto el párrafo, es copio y pego, ¿o no? Como en la computadora. Bueno, no quiero hacerlo mucho más largo porque está re interesante, pero también nos cansamos, ¿o no? No sé si quieren, a ver, de evaluación, no sé si vamos, es un montón lo que tenemos para hablar. No sé si llegaron a leer lo que yo puse. Me parece que lo dejamos para el próximo Meet, evaluación, y nos metemos de lleno, ¿prefieren? Estuvimos hablando igual. Y de planificación, miren, no hablamos de las diferencias entre secuencia, unidad didáctica y proyecto. Igual proyecto ya había quedado claro, ¿no? Unidad didáctica, ¿quién era que por WhatsApp no sé si está Joana? Vos, Joana, sí. No sé si querés contarme, porque ella toda entusiasmada me decía, a ver si entendí bien. Lo que era unidad didáctica, dale, Joana. Sí, bueno, en la clase pasada a mí se me había surgido la duda, es decir, porque hay tanta similitud que uno puede llegar hasta dudar la diferencia. Entonces, cuando leí la clase que nos propusiste la semana pasada, me di cuenta que en la secuencia didáctica uno tiene en cuenta aspectos de otras áreas, como por ejemplo práctica del lenguaje, ciencias sociales, pero uno toma determinado tema, como por ejemplo la inmigración, que nosotros vimos, toma determinado tema, y sin embargo, en esa secuencia uno aborda cuestiones referidas a prácticas del lenguaje, quizás a leer o hacer escribir algún texto, pero no es, digamos, puntual sobre un contenido en ese área. Es decir, que, por ejemplo, en la secuencia de inmigración nosotros no trabajamos contenido de práctica del lenguaje. Sin embargo, claro, tomamos esos aspectos. Te abocas a la construcción de saberes en torno a migraciones, a causas de migraciones, a conflictos sociales o diversidad cultural, o sea, todo eso que había señalado en los contenidos o en los objetivos. ¿Sí? Bien.
Sí, Joana. ¿Y cómo habíamos entendido entonces la diferencia con unidad didáctica? Porque, a ver, la unidad didáctica también son secuencias de actividades, por eso nos confunde tanto. Pero, ¿qué cambia? Bueno, Ahí lo dice- que cambia con la unidad didáctica, ay, perdón. Sí. No, que es una selección de un recorte y articula varias áreas. A ver si Joana... Sí. Claro, eso es lo que fue, lo que terminé de entender. Que yo selecciono un recorte, pero que con ese recorte yo lo trabajo, por decirlo más, así como más en profundidad, teniendo en cuenta contenidos de las diferentes áreas. Es decir, determinado contenido referido a la práctica del lenguaje, por ejemplo, yo te había comentado un ejemplo que era de una pollería, ¿no? Que está acá cerca de casa. Y yo quiero trabajar digamos, este aspecto. Vos tomás un comercio, sí, y a partir de ese comercio vas a investigar diferentes cuestiones. Está bueno como lo planteas, vamos a ver. Sí, sí, por ejemplo, si yo quiero pensarlo en algún contenido, ahora no se me ocurren los contenidos, pero en algún contenido de matemáticas, quizás lo puedo llevar a los alumnos a pensar cómo van a invertir el dinero, en qué aspectos tienen que invertir, o por ejemplo, si lo quiero llevar a ciencias naturales, quizás pensar en el producto, en los pollos en este caso, o los derivados, como por ejemplo el huevo, cómo se produce. Y ahí estoy trabajando también aspectos de ciencias sociales, que tienen que ver con las empresas, cómo se maneja, ¿no? Bueno, son algunas de las reflexiones. Tal cual. Entonces, por ahí, habíamos el ejemplo que yo les puse, que quizás, o sea, a mí me pasa esto, yo creo que se los dije, yo busqué y encontré esa, no es la que más me gusta, tampoco está mal, pero, por ejemplo, había pensado, no sé con quién hablábamos de esto, que una cosa que, por ejemplo, no se observó en esa planificación, en esa unidad didáctica del barrio, es cuestiones relacionadas con la discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? O sea, hay accesibilidad, hay rampas, hay semáforos, o sea, las personas con discapacidad del barrio, ¿tienen adaptados, adecuados, digamos, los accesos o los medios de comunicación que necesitan? Me parece que es una pregunta más, sobre todo pensando en educación especial, y además pensando en una sociedad más inclusiva y más democrática, hacerse esa pregunta si estamos trabajando el barrio. Que repita la definición de proyecto. Bueno, todavía eso no lo vimos en la clase pasada, pero sí, ahora... no sé si hay una definición, pero lo voy a contar un poco con lo que sería un proyecto. Estaba pensando que uno podría tomar como recorte, comunidad didáctica, derechos humanos, y tratar de ir abordando desde distintas áreas, porque también tenés derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Se puede, para poner otros ejemplos que no sean solo el barrio, porque si no queda como el barrio solo. Y en el barrio también tenés espacios verdes, y podés investigar las plantas nativas, o podés investigar, no sé si alguien quería hablar ahí. Entonces, más o menos profe, yo hice como una descripción de unidad didáctica cortita. ¿Que la que escribiste ahí La unidad didáctica articulamos las áreas de un recorte seleccionado para revalorizar las diferencias culturales y los saberes. ¿Está bien? Sí, a mí me parece que, a ver, trabajar con secuencia didáctica está bien, es lo que más hacen los docentes. Trabajar con unidad didáctica permite articular los saberes, ¿sí? Porque, a ver, uno vive en un barrio y no se pone a preguntar, cada área del conocimiento puede aportar algo para comprender mejor el barrio o hacerse preguntas sobre el barrio, ¿no? La historia del barrio, la geografía, no sé, la arquitectura, las instituciones, los derechos, o sea, hay un montón de cosas que se pueden trabajar en el barrio. En este barrio se cumple, imaginen los del barrio Zabaleta, no sé si conocen, donde está Garganta Poderosa. O bueno, el barrio donde vive Belén, que mataron a un amigo, la policía, ¿sí?
Entonces, digo, el barrio Zabaleta no hay agua potable. ¿Qué derechos? Ahí podemos hablar de derechos, podemos hablar de políticas públicas. Obviamente que si es un primer grado tenés que ver, no digo que no lo vas a hablar, pero tenés que ver, podemos escribir, no necesitamos agua potable en primer grado, ¿o no? Estoy cansada, chicas, pero quiero seguir un poquito más. Bueno, se entiende, esto, la unidad didáctica articula varias áreas, permite ver lo complejo de la realidad. Eso le quería preguntar, profe. ¿No es lo mismo la secuencia que la unidad? No. Porque es lo que justo estaba escuchando a la chica y se me mezcló un poco todo lo que estábamos hablando. Y no, porque yo también pensaba eso, o sea, vos podés articular entonces con otras materias. Trabajás una cosa Podés y hacerlo dentro, eso no. también, ¿no? En una secuencia también podés articular. De hecho, con prácticas de lenguaje articulamos siempre, ¿o no? Porque hay la de prácticas de lenguaje en contextos de estudio, o bueno, se usa la palabra para comunicar y para escribir, y para Profe, obtener información. Sí. entonces una secuencia como la que nosotros estamos pensando, ¿cómo sería definida? Espera, migraciones, lo que vimos de migraciones es una secuencia didáctica. Lo que ustedes van a trabajar en general con los profes de las didácticas áreales y las profes son secuencias didácticas, ¿sí? Ahora, un proyecto, el que yo les Ahí compartí, va. sí, el proyecto que les compartí, igual si no queda claro hoy, lo seguimos viendo, no se preocupen. Yo les compartí un proyecto que era una escuela de Jujuy y que involucraba a varios grados y que tenía como objetivo, generalmente un proyecto tiene un propósito específico final o producto. Era producir una revista donde se volcaran los saberes de los pobladores de pueblos originarios sobre las especies y plantas autóctonas. ¿Cómo se llaman? Por si no lo leyeron, lo digo un poco. Están en la clase última, no, en la anterior. Bueno, cómo es la planta, cómo o sea, el tamaño, el color, las propiedades, si es medicinal, si es tóxica, si la comen los animales, bueno, toda una serie de informaciones, el nombre que recibe, cómo se utiliza para alimentación o para medicación, ¿sí? Toda esa información que lo que decía el proyecto es, en general, la medicina, una muestra puede ser el objetivo final de un proyecto, sí, Agustina, una muestra puede ser. Porque supongamos que lo que hacen en vez de una revista es exponer fotografías de las plantas o plantas reales con la información. Pero en este caso la idea era que esa revista llegara a las comunidades y un saber que se mantiene en forma más oral, vieron que los pueblos originarios no escriben en general, sino que se pasan de manera oral los saberes, se comparten y se pasan de manera oral. Entonces eso que no estaba escrito en ningún lado, esta escuela de Jujuy quería ponerlo en una revista, o en más de una, eran dos, y hacérselas llegar a las comunidades. Ahora, fíjense por qué es un proyecto, porque involucra a varios años, varios docentes, tiene una finalidad ¿cómo se dice?, con la comunidad. Voy a frenar la grabación porque queda muy largo, si no después... A ver. Busca